Bueno, pues vamos a ver ahora, ya que una vez que tenemos nuestro servidor de aplicaciones sirviendo páginas dinámicas hechas en PHP, tenemos nuestro servidor de base de datos al cual nos podemos conectar vía consola o vía algún software gráfico especializado para trabajar creando una base de datos, creando tablas, objetos de la base de datos, haciendo consultas y insertando datos. Vamos a ver ahora cómo acceder desde la aplicación web. Para ello tenemos que conectar la base de datos con nuestra aplicación web. Y hay varias alternativas de conexión. Todos los lenguajes de programación de servidor tendrán sus mecanismos. En el caso de PHP hay o las que son específicas al sistema gestor, lo más habitual MySQL iOS, una librería especializada, sea orientada a objetos o sea, digamos, procedimental, más estructurada. Y esta otra, bueno, cada security tendrá el suyo, Postgres el suyo, Oracle el suyo, MySQL el server, el que sea. En el caso, yo lo que os voy a proponer es utilizar PDO, que es PHP Data Object, que es una forma, digamos, estándar de acceder a cualquier sistema gestor de base de datos utilizando una nomenclatura, una programación orientada a objetos. Yo creo que facilita bastante un poco el entendimiento, sobre todo en el nivel en que estamos aquí. Para ello, lo primero que hay que hacer es configurarlo, la configuración de una base de datos. Es siempre igual, es decir, es saber cuál es la cadena de conexión. La cadena de conexión siempre es el nombre del equipo, que puede estar en local o puede estar en remoto, depende del equipo del sistema gestor, el nombre de la base de datos a la que me conecto, usuario y contraseña. Todo esto muchas veces del sistema gestor se puede también configurar, ojo cuando estemos en producción, pero en principio con una cadena de conexión es el primer parámetro que yo tengo que tener para conectarme a la base de datos, ¿vale? Os lo pongo aquí aparte porque quizás es buena idea tenerlo siempre separado y, ojo, a no publicarlo en un repositorio público. A veces es un error habitual. Bueno, y depende, no es lo mismo estar en un servidor de desarrollo y en localhost que estar en un servidor de producción y con accesos de fuera. Pero bueno, sin volverse, digamos, paranoicos, pero sí es importante tener en cuenta qué hacemos con la cadena de conexión y quién la puede ver. Yo os lo pongo un parámetro aparte porque así lo que hacemos es definimos los parámetros y luego realizamos la conexión. La conexión es, digamos, cojo los parámetros y lo que hago es creo la conexión. La conexión es crear un objeto PDO, que veis ahí que tiene la cadena de conexión, el usuario, el password y se conecta. Si todo va bien, dice que la conexión está bien y si no me lanzará una excepción. Ahora comentaremos un poco lo que son las excepciones. Es decir, realizo la conexión, compruebo si todo va bien y cuando ya no utilizo la conexión lo cierro. Siempre es el mismo mecanismo de conexión a la base de datos. Este bloque try catch os suena de programación, gran parte de los lenguajes de programación lo tienen. Lo que busco aquí es capturar las excepciones. ¿Qué son las excepciones? Os lo pongo aquí un poco particularizando el caso de PHP. Y os pongo también un poco el enlace ahí, si queréis, al tutorial. Pero las excepciones son un objeto especial que te permite gestionar posibles errores. Los puedes crear, es decir, el usuario puede crear excepciones o hay algunas que ya están creadas por el sistema. Por ejemplo, las que gestionan las excepciones de la base de datos, la propia librería, en este caso el propio librería PDO, ya define algunos errores, ¿vale? Entonces es muy habitual para la gestión de una base de datos. Las excepciones, por un lado, está la creación de ellas, se pueden lanzar, luego les pongo un ejemplo, lo vamos a comentar, y lo otro es la gestión de esa excepción, que es que pruebo digamos, una instrucción o un conjunto de instrucciones, pruebo código y me va a dar o todo da ok o si me da un error me va a saltar una excepción que tengo que capturar. La idea de las excepciones es que el programa no se quede en un estado inestable, ¿vale? Un ejemplo que os pongo ahí directamente del tutorial, que creo que es fácil, es definir una función de división por cero que lanza una excepción cuando el divisor es cero porque, ¿vale? Para que no dé un error. Si lo hiciese sin manejar la excepción, me daría un error. Aquí simplemente manejo la excepción, trato de hacer la división y veis que el catch lo que hace es, pasándole como parámetro la excepción, porque me puede dar alguna información, me dice con echo, veis que me lo captura. Y eso hace que pueda ejecutar sin que me rompa un poco el programa, ¿vale? Lo pongo aquí un poco como concepto y repasando un poco de programación para que veáis la particularidad en PHP. La idea de esta clase es muy sencilla, es una vez que ya tenemos lo que vimos en las clases pasadas, tengo el servidor de aplicaciones, tengo la base de datos y utilizando este patrón me conecto. La base de datos que vais a hacer es una que se llame viajes, con los requisitos que vimos en la clase anterior, es decir, vas a tener esa base de datos operativa, con esas tablas, que resuelve un poco la problemática que vimos ahí. Y la idea es que la aplicación se conecte. Si va bien, me dice todo ok. Y ya está, no tiene que hacer nada más que escribir todo ok. Si algo va mal, me dice no tengo conexión a la base de datos y me va a decir cuál es el error, ¿vale? Y es interesante probar, por ejemplo, bajar la base de datos. Si bajo la base de datos, va a intentar conectarse y me tiene que decir error, ¿vale? O borrar la base de datos y luego volver a crear. Es decir, forzar a que haya un error
para que veamos que cuando no se conecta me va a dar un problema. Ese es con el objetivo de esta clase y con eso completamos la conexión a la base de datos.